Hoy entramos al tema de multiplicación en el álgebra. Pero antes de entrar, digamos, de lleno a la multiplicación, hay que recordar tres cosas muy importantes, que si no las tenemos en cuenta, pues no nos va a ir como esperamos en la multiplicación. Así que, atención, por ahí hay un micrófono abierto, a ver. Ok, bien. Antes de entrar a la multiplicación hay que recordar lo siguiente. La ley de los signos. Definitivamente que si no tenemos esto en cuenta, pues no va a salir como queremos. En este caso me estoy refiriendo específicamente a la ley de los signos en la multiplicación. Es decir, si no recuerdan, pues en la multiplicación tenemos una ley muy sencilla de recordar, en la que sabemos que cuando multiplicamos signos iguales, la respuesta es positiva. Voy a poner aquí que en estos ambos casos, más por más o menos por menos, el signo que resulta es positivo. Y por el contrario, cuando multiplicamos signos diferentes, ya sea más por menos o menos por más, el resultado de esa operación va a ser negativo. Así que eso es lo primero que habría que recordar. Voy a poner aquí, en vez de esto, voy a poner unas llavecitas para que no piensen que es un signo de mayor y menor. Ahora sí. Cuando multiplicamos signos iguales, el resultado es positivo. Cuando multiplicamos signos diferentes, el resultado es negativo. Eso es lo primero que deben de recordar. Si no tenemos esto en cuenta, no va a salir como queremos. La segunda cosa que hay que recordar o considerar para hacer multiplicaciones en el álgebra es la ley de los exponentes. Y yo sé que les suena de algo que vimos en el pasado, que les trae muy buenos recuerdos. La ley de los exponentes, que vimos su forma cuando estábamos viendo aritmética. ¿Se acuerdan por ahí o les suena el teorema de multiplicación de potencias de bases iguales? Bueno, ese teorema es aplicado o se puede aplicar al álgebra. Voy a poner la forma general que aplica para cualquier cosa. Digamos, por ejemplo, que tenemos lo siguiente: x elevado a la 4 multiplicado por x elevado a la 3 multiplicado por x elevado al cuadrado. ¿Qué recuerdan de lo que habíamos visto en aritmética? Cuando tenemos multiplicación de potencias de bases iguales. ¿Qué era lo que se hacía en ese caso? ¿Lo recuerdan? Sí, Ujú. ¿Qué recuerdan? algo muy interesante que se llama suma exponente. Exactamente. Cuando tenemos una multiplicación de bases iguales, debemos recordar que se pone la misma base y se suman los exponentes. 4 más 3 más 2 más 2. Y eso me daría como resultado x elevado a la 9. Afortunadamente es el único teorema que tienen que recordar. No hay otro, así que nada más sería recordar este, en el que se suman los exponentes de las bases iguales cuando se multiplican. Y por último, lo que debemos recordar o saber antes de entrar a la multiplicación es algo que se conoce como la ley de los coeficientes. Bueno, le dicen ley, pero bueno, no es tampoco como una ley. Más bien es algo que debemos recordar.
de los coeficientes. Ley de los coeficientes. A ver si cabe aquí. Coeficientes. Profe, ¿cómo es que hemos dado todo eso sin ni siquiera darnos cuenta? O sea, lo hemos dado en otras cosas, pero ahora porque se le llama de forma diferente. No, no se le llama de forma diferente. Siempre se ha llamado ley de los signos. Siempre se ha llamado ley de los exponentes, nada más que hay libros que dicen teorema en vez de ley. Pero es la misma cosa. Ujú. Bueno, esta ley de los coeficientes es bastante sencilla. Voy a presentarla con un ejemplo bien sencillo, claro. Digamos que tenemos la siguiente multiplicación. 3a multiplicado por 4b. ¿Qué es lo que me dice esta ley? Bien sencillo. Esta ley me dice que yo debo multiplicar este coeficiente por el otro coeficiente. En pocas palabras, lo que significa esto es que cuando hacemos multiplicaciones, debemos multiplicar los números por los números. O sea, los coeficientes por los coeficientes. Siempre se hace así. En este caso, sencillo, por supuesto, habría que multiplicar el coeficiente 3 por el coeficiente 4. Eso daría 12. Daría 12. Y bueno, ya lo siguiente sería, bueno, multiplicar la letra A por la letra B y eso no habría ningún cambio, daría simplemente A por B. Esto de todas maneras lo voy a ampliar más adelante. Pero lo importante de esta ley es que hay que multiplicar siempre los números por los números. Y ya, más nada. Así que esas tres cosas hay que saberlas o recordarlas, tenerlas presentes antes de entrar a la multiplicación. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ok. Profe, ¿Mm? ¿y qué pasa si un número tiene más de una letra como apellido, por así decirlo? Ok, eso lo vamos a ver en los ejemplos entonces. Bien, vamos a empezar. A ver qué se hizo. Ya está. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a ver, como siempre se empieza de menos a más, lo primero que vamos a ver es multiplicación de monomios. Es la más fácil, por supuesto. Multiplicación de monomios. Micrófonos, por favor, apáguenlos. Multiplicación. A ver, micrófonos, por favor. A ver, a ver, a ver. Multiplicación de monomios. Es el caso más fácil. Vamos a ver inmediatamente algunos ejemplos. Digamos que queremos multiplicar 2a al cuadrado por 3a al cubo. Así. 2a al cuadrado por 3a elevado a la 3. Entonces, aplicando todo lo que hemos visto, las tres cosas que vimos antes, vamos a comenzar. Primero vamos a empezar multiplicando los números por los números, o sea, los coeficientes por los coeficientes. Recordando que cuando hablo de coeficientes me refiero al número que está al frente en un término algebraico. En este caso sería multiplicar 2 por 3. Pero además de eso, si nos preguntásemos cuál es el signo de 2 y de 3, así como está escrito, diríamos que el signo de 2 es positivo y el signo de 3 también es positivo. Recordando que normalmente cuando un término algebraico no tiene signo, debemos asumir que es positivo. Así que
lo voy a hacer paso a paso. Lo que se podría hacer es lo siguiente, poner acá la multiplicación de 2 por 3. Dejarlo ahí por el momento. Y ahora multiplicaríamos la parte literal, o sea, las letras por las letras. Y como podrán imaginarse, eh, se debe multiplicar letras iguales. Es decir, en este caso que solamente hay A y A, pues es bastante sencillo, ¿no? Pero más adelante van a ver que no siempre va a ser así. Pero en este ejemplo es sencillo, ¿no? Porque solamente hay una A por aquí, que vamos a multiplicar por la A que está en el otro monomio. Eso sería igual a multiplicar, pues, A al cuadrado por A a la 3. Miren que lo he puesto en colores diferentes para que no haya confusión. Siguiendo la operación, podríamos decir, a ver, 2 por 3 es 6. Perfecto. Pero cuando vamos a las letras, lo que debemos recordar es la ley de los exponentes, que me dice que al multiplicar bases iguales, se deben sumar los exponentes. Así que aquí quedaría A elevado a la 2 más 3. Es decir, al final, la respuesta de esta multiplicación sería A, digo 6, 6A a la quinta. Y así se resuelven las multiplicaciones, en este caso de monomios. Es el caso más sencillo, por supuesto. Profe, Ujú. o sea que si usted pone una operación así como el de la suma, ¿se multiplicarían los números que están, todos los números o solamente los números que están al lado de uno? Bueno, creo que se refiere a la multiplicación, porque no estamos viendo suma. Sí, en ese caso, es que Ajá, yo lo hice así porque como las operaciones de suma eran más largas, y aquí como estoy usando un ejemplo más corto, pues. ok. No confundamos la suma con la multiplicación, ¿no? La suma es la suma, la multiplicación es la multiplicación. En la multiplicación se multiplica, como he dicho, Una pregunta, coeficiente. profe. Ok, estoy explicando eso, denme un momento. Estoy multiplicando coeficiente por coeficiente. Coeficiente es el número que está al frente en una expresión algebraica. No confundan este número que es coeficiente con estos numeritos acá arriba que se le llama exponente. ¿Ok? ¿Cuál era su pregunta? Amabelis. Ok, mi pregunta, Ok, José. Ajá. Dígame. no, profe, usted no me está entendiendo, o sea, que si yo pongo una operación larga, no tan corta como esa, se multiplican los números que están al lado de otro o cómo es, o se multiplican todos. Ok, eso que está preguntando lo vamos a ver más adelante. Es que se me adelantan, ¿no? Más adelante vamos a ver multiplicaciones más largas. Esta, bueno, es el ejemplo 1, así que no pueden esperar que sea tan difícil, ¿no? A ver, Amabelis tenía otra pregunta. Ya va el siguiente que preguntó. Yo, profe. Profe, aquí el punto vendría siendo como la coma, el punto y coma que había en la suma. No, O sea, si hay eso, esto es si eso está multiplicación. en medio de, bueno, si eso está en medio de una operación, ese es como el punto y coma. No, esto es el punto de multiplicación. Recuerden que la multiplicación puede representarse con el por a x, que se usa mucho en aritmética. El punto, este que pongo así como en el medio, pero bien grande. También los paréntesis. Este punto es de multiplicación. No tiene nada que ver con el punto y coma de la tarea. Profe, una pregunta. Mm. Cuando uno va a resolver un problema de multiplicación, por ejemplo, en este caso el monomio, siempre se tiene que dejar un espacio entre los números y las letras, o se tiene que poner algo entre ellas.
O sea, se refiere a espacio, se refiere, me imagino, a lo que yo dejé por aquí. Ajá, ese espacio que está ahí. No, eso yo lo hago solo para explicarlo, ¿no? Para que visualmente vean que una cosa es una cosa y otra es que una es letras y una es números, pero es solamente para explicar. Ah, ok. Había alguien que tenía otra pregunta, pero no la hizo. A ver si la hace, por favor, para despejar todas las dudas. No sé si Yo, ahí profe, Yo tengo una van. pregunta. Ajá, dígame, dígame. Ahí en la letra A, cómo sale ese 2 y el 3? ¿Dónde sale? Bueno, del enunciado, ¿no? El 2 y el 3 de exponente son el enunciado del problema. O sea, el problema es este, ¿no? 2a al cuadrado por 3a al cubo. No sale de ningún lado, es el problema tal Ah, ok, cual. profe, pensé que, es que no vi ahí que el 2 tuviera así, la letra tuviera el 2 y el 3. Sí, Pensé que sí. nos mataban las dos. Ah, Ujú, ujú. profe, yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Vamos a decir que el 2a al cuadrado esto es positivo y el 3a al cubo es negativo. ¿Qué se hace? Ok, vamos a ver un ejemplo a continuación que tiene un caso como ese, ¿no? Bueno, antes de avanzar, ¿hay alguna otra pregunta sobre este problema o todavía, o ya? Me avisan para, si no, para avanzar. Ok, vamos a ver un ejemplo. El siguiente, dice, vamos a poner un poquito más abajo. Menos x y al cuadrado multiplicado. Este punto es de multiplicación, por favor. Multiplicación, no tiene nada que ver con el punto y coma, nada de eso. Menos xy cuadrado multiplicado por menos 5m x a la cuarta y a la 3. Este sería el problema, ¿no? Este es el enunciado del problema. Antes de que, bueno, yo me imagino que van a preguntar esto, pero me adelanto un poco. Algunos se estarán preguntando por qué pusieron un punto de multiplicación y un paréntesis. Bueno, eso es algo que de manera general no hay un motivo, digamos, matemático para eso. Simplemente es porque imagínense que pusiéramos el signo de multiplicación y luego un signo de menos, ¿sí, no? Sin los paréntesis. ¿Qué pasa? Que quedaría un poco feo, ¿no? Queda un poco, digamos, confuso. Cuando hay signos así, digamos, seguidos, solemos separarlos por los paréntesis para que quede mejor expresado, ¿no? Como les decía, no hay un motivo matemático, es simplemente por temas de estética. Esto pasaba mucho en los problemas que vimos antes, en el que poníamos el signo de menos y luego el paréntesis. Bueno, es la misma cosa. Es para, digamos, determinar y que no haya como confusiones. Es como en los casos donde había, por ejemplo, menos más 7. Hubo gente que me ponía menos más 7. Eso no es correcto. Deberían haber puesto menos entre paréntesis más 7. Porque tener dos signos seguidos, eso no tiene ningún sentido. Si yo pongo por y entre seguido, ¿qué es? ¿Por o entre? Así que es solamente por tema de que no haya confusiones. En este problema deben mirar eso. Dice aquí menos x y al cuadrado multiplicado por menos 5 mx a la cuarta y al cubo. Entonces ese paréntesis me ayuda a que no haya confusiones. Bueno, dicho eso, ahora sí vamos a resolver. Como ya saben, lo primero que debe hacerse es multiplicar los coeficientes por coeficiente. Es decir, el coeficiente de este de aquí
multiplicarlo por el coeficiente del de acá. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de esta expresión de acá? ¿Cuál sería el coeficiente? ¿Qué opinan? Profe, ¿qué era el coeficiente? El número que va al Ah, principio de una expresión algebraica, de un término algebraico. 1. Exactamente, 1. Bueno, menos 1, porque ahí dice menos. Recordando lo que les había dicho antes de que los unos se suelen omitir. Ahí hay un 1 que no voy a escribir porque es que en el libro no lo van a ver así. Así que en esta multiplicación vamos a multiplicar, valga la redundancia, menos 1 por menos 5. Para comenzar, ¿no? Recuerden que primero se multiplican los coeficientes. Coeficientes. Recuerden que el coeficiente es el número que sale al principio del término algebraico. Ahora vamos con las letras o con las variables, que es lo mismo. Acá tenemos una x solita que vamos a multiplicar por la otra x. Esta x multiplicada por la x que está elevado a la cuarta. Lo estoy poniendo en diferentes colores para que no se pierdan en lo que estoy haciendo. Ahora vamos con la y. Esta y al cuadrado vamos a multiplicarla por la y al cubo que está por acá. Y al cuadrado, y eso es un 2. Y al cuadrado por y al cubo. Y si se fijan por acá, en este término hay x y y, pero en el otro hay una m. Pero bueno, lamentablemente no hay otra m para multiplicar. Es decir, en el primer término no hay m, pero en el segundo término sí. Cuando eso sucede, simplemente ponemos el término o la letra, porque no hay nadie más que lo pueda afectar. Entonces, vamos a dar la solución de este problema. Esto sería igual. Cuando Pero siempre se va a poner multiplicamos, eh, bueno, sí, no, eso no es tan relevante de momento. La puse de último porque no había nadie que la multiplicara. Ahora vamos a hacer la operación. Vamos a ver menos 5 por menos 1 por menos 5. Eso da más 5. X por x a la cuarta es x a la quinta. Y al cuadrado por y al cubo es y a la quinta. Y la m al final, bueno, porque no hay nadie que la multiplique. Ah, Al final, ustedes saben que cuando el signo de más está al principio, se suele omitir. Voy a poner la m al principio porque en el álgebra se suelen ordenar los términos o las letras en orden alfabético. Entonces, como la m está primero que la x, se pone al principio. Y listo. A ver, pregunta. profe, o sea, que el 1 no solo va cuando no hay ningún número atrás de, de un apellido, pues, por así decirlo, sino Al- que cuando una letra no tiene número significa que tiene uno. exacto, al principio dirá, al principio. Como es el caso de este Al término principio. que vimos aquí, el término es menos x y al cuadrado. No tiene coeficiente, o al menos eso pareciera. Cuando no aparece coeficiente, uno debe asumir que es 1. Siempre. Que no tiene coeficiente, debemos asumir que es 1.
¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, Ujú, ¿qué dígame. pasa si en el caso ese está -1, -5? ¿Por qué está esa, esa M, pues, por allá atrás, profe? Ok, no logro entender la pregunta. A ver si la O sea, reformulo. en el primero, después del paréntesis, Ujú, que están todas las letras, ¿por ujú. qué está hasta lejos esa M? Creo que entiendo que su pregunta es ¿por qué este tiene M? Ajá, y está al final. Sí, bueno, bueno, para responder por qué aquí hay una M, pues porque quisieron ponerle la M, ¿no? En el, Y, en el, ¿Y por qué la puse al final? Pues porque como iba viendo en el orden en que aparecen las letras, ¿no? Quise que, bueno, como empecé con X, bueno, puse la X primero. Como seguí con Y, pues después puse la Y y como no había M en el otro, la quise poner al final. Pero es solamente porque fui en ese orden. No hay ninguna otra razón matemática para eso, ¿no? Es simplemente para ir en orden. Nada más. A lo mejor a otra persona se le hubiese ocurrido poner la M al principio, ponerla por aquí. También puede ser. Pero como le digo, como yo empecé que bueno, vamos a ir con la X, puse la X primero, después con la Y, tal, tal. Y como la M me quedaba al final sin nada, pues la puse al final. Nuevamente repito, porque lo hice en ese orden, no hay ninguna otra razón más importante. ¿Alguna otra pregunta? A ver, no hay ninguna otra pregunta. ¿Se entendió por qué la respuesta dio X a la quinta, Y a la quinta? Yo sí, profe. ¿Mm? ¿Hay otra pregunta o no? Ok, bueno, parece que no hay preguntas.